En el presente video vamos a ver dos ejercicios prácticos donde se van a utilizar las diferentes funciones trigonométricas para el cálculo de la medida de los lados y de los ángulos faltantes de estos dos triángulos rectángulos. En el primer ejercicio tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en A. Queremos calcular la medida del cateto AB y la medida del cateto AC, así como sus ángulos internos en grados sexagesimales. Procedemos a convertir el ángulo que se encuentra en radianes a grados sexagesimales y procedemos de la siguiente forma. Tenemos 0.646 radianes y esto lo multiplicamos por lo siguiente. Sabemos que 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Por lo tanto, este valor del ángulo B lo multiplicamos por lo siguiente, por 180 entre pi radianes. Acá la unidad de radian con la unidad de radian se eliminan, por lo cual el resultado final nos va a dar en grados sexagesimales. Por lo tanto tenemos 0.646 que multiplica a 180 y que divide entre pi, pero sabemos que el valor de pi también equivale a 3.1416, es decir, 3.14. Este valor nos da igual al valor de 37 grados sexagesimales, es decir, este ángulo de 0.646 radianes equivale a 37 grados sexagesimales, con lo cual procedemos a reemplazar este valor. Ahora procedemos a calcular el valor del cateto AC. Para eso sabemos que tenemos como referencia o como dato el cateto BC y el ángulo de 37 grados. Para el cálculo del cateto AC procedemos a utilizar la mnemotecnia de SOHCAHTOA. Entonces procedemos de la siguiente forma. So, Ka, Toa. Y acá lo rellenamos con la H que representa a la hipotenusa. Una pequeña división. Nosotros queremos calcular el valor del cateto AC. Por lo tanto, tenemos que relacionar este ángulo de 37 grados con el cateto AC y con la hipotenusa BC. Entonces tenemos que relacionar de esta forma, con su lado opuesto y con su hipotenusa. De acuerdo a esta mnemotecnia, podemos ver que el seno relaciona directamente el ángulo con el lado opuesto y con la hipotenusa. Por lo tanto, utilizamos esta parte de la mnemotecnia. Entonces tenemos que el seno del ángulo de 37 grados sexagesimales vendría a ser igual al cateto AC, es decir, al lado opuesto AC. De acuerdo, acá tenemos, de acuerdo a la mnemotecnia, O, que viene a ser opuesto, es decir, cateto AC, dividido entre la hipotenusa. Acá tenemos que en el denominador está la H, es decir, la hipotenusa. Por lo tanto, dividido entre 10. Acá el 10 lo pasamos a multiplicar, por lo tanto tenemos que AC sería igual a 10 que multiplica al seno de 37 grados sexagesimales. Esto sería igual a AC. Podemos utilizar una calculadora para calcular el seno de 37 grados o también sabemos que es un ángulo notable y lo podemos reemplazar por 3/5, que vendría a ser lo mismo. Podemos utilizar, si no lo conocemos, una calculadora o reemplazarlo por 3/5. Esto vendría a ser igual al al cateto AC. Por lo tanto, acá factorizamos 5 con 5, acá tenemos 2. Entonces tenemos 2 por 3, el cateto AC vendría a ser igual a 6. Entonces acá colocamos como resultado cateto AC tendría el valor de 6 unidades.
Ahora tenemos como incógnita el valor de la medida del ángulo C y el valor de la medida del cateto AB. Procedemos a calcular el valor de la medida del ángulo C. Sabemos que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos nos debería de dar igual al valor de 180 grados sexagesimales. Es decir, la suma del ángulo A, de la medida del ángulo A, más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C, nos debería de dar igual a 180 grados sexagesimales. Debido a que este triángulo rectángulo es recto en A, la medida del ángulo A tiene un valor de 90 grados sexagesimales. Acá sabemos que la medida del ángulo B es igual a 37 y deseamos conocer la medida del ángulo C. Esto nos da igual a 180 grados sexagesimales. 90 más 37 tenemos que sería igual a 127 más el ángulo C nos da igual a 180 grados sexagesimales. Por lo tanto, tenemos que el ángulo C vendría a ser igual a 180. Este valor que está positivo pasa a restar menos 127. Es decir, el ángulo C vendría a ser igual a 53 grados sexagesimales. Acá procedemos, por lo tanto, a colocar la medida del ángulo C, lo cual es igual al valor de 53 grados sexagesimales. Ahora deseamos calcular el valor del cateto AB, que sería nuestra única incógnita, y esto lo podemos hallar de diferentes formas. Por ejemplo, una de las formas como podemos hallar el cateto AB es la siguiente. Tenemos el ángulo de 37 grados y queremos relacionarlo con el lado adyacente al ángulo de 37 grados y con su hipotenusa. Por lo tanto, en este caso, utilizaríamos la parte de la mnemotecnia. El lado adyacente con la hipotenusa vendría a ser el coseno. Entonces tenemos que el coseno del ángulo de 37 grados vendría a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el lado adyacente vendría a ser la incógnita, que vendría a ser AB, y la hipotenusa es igual a 10. Entonces este 10 pasa a multiplicar, tenemos que el lado AB es igual a 10, que multiplica al coseno de 37. Acá podemos utilizar la calculadora, o también sabemos que es un ángulo notable y es igual, en este caso vendría a ser igual a 4/5. 4/5 es igual al coseno de 37. Y toda esta multiplicación vendría a ser igual a AB. Por lo tanto, 10 entre 5 tenemos que es igual a 2, y este 2 que multiplica 4, entonces tenemos que AB vendría a ser igual a 8. Pero también nosotros podemos hallar este mismo valor del cateto AB de otra forma. Por ejemplo, nosotros podemos relacionar al ángulo de 37 grados con su lado opuesto, en este caso vendría a ser el lado opuesto 6, y con su lado adyacente, es decir, con el lado AB. Entonces procederíamos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo de 37 grados vendría a ser el lado opuesto, es decir, de acuerdo a la mnemotecnia, lado opuesto AC, es decir, 6, sobre el lado adyacente, es decir, el lado AB. Acá tenemos en el denominador lado adyacente, es decir, el lado adyacente vendría a ser el lado AB, que en este caso es la incógnita. En este caso el lado AB pasa a multiplicar y la tangente pasa a dividir. Por lo tanto tenemos que AB es igual a 6 entre la tangente de 37. Pero tangente de 37 sabemos que es un ángulo notable, podemos utilizar calculadora, como repetimos, o de acuerdo al ángulo notable de 37 sabemos que también es igual a 3/4. Por lo tanto, esto es igual
a 6 dividido entre 3/4. Entonces el lado o el cateto AB vendría a ser igual, acá el 4 lo multiplicamos por el 6, vendría a ser 6 por 4, 24, dividido entre 3. Y esto nos da igual al cateto AB igual a 8. Como podemos ver, hallarlo de una u otra forma nos va a dar siempre el mismo resultado. AB igual a 8, AB igual a 8. Es decir, acá lo podemos reemplazar, cateto AB igual a 8 unidades. El cateto AB también puede haber sido hallado de otra forma. Por ejemplo, sabemos de que la suma de la longitud del cateto al cuadrado, es decir, la longitud del cateto AC al cuadrado más la longitud del cateto AB al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa BC al cuadrado. De esta forma también pudimos haber hallado el cateto AB. Sabemos que AC vendría a ser 6 al cuadrado más el cateto, en este caso AB, que es la incógnita, al cuadrado, es igual a la hipotenusa BC, en este caso que vendría a ser igual 10 al cuadrado. Resolviendo de esta forma, nosotros también hubiéramos hallado que el cateto AB tiene la medida también de 8 unidades. O también pudimos haber hallado o llegado a esta misma respuesta utilizando el ángulo de 53 grados. Por ejemplo, pudimos haber relacionado el ángulo de 53 grados con el cateto AB y con su hipotenusa, es decir, el seno de 53, que vendría a ser el lado opuesto, es decir, el cateto AB con la hipotenusa. Es decir, pudimos haber dicho que el seno de 53 grados vendría a ser el lado opuesto, es decir, el cateto AB dividido entre la hipotenusa, que en este caso es 10. Sabemos que podemos hallar el valor del seno de 53 mediante calculadora y podemos despejar el valor del cateto AB, que también nos daría igual al valor de 8 unidades. Es decir, este valor del cateto AB lo podemos hallar de diferentes formas. En este ejercicio nosotros deseamos calcular el valor de la longitud del cateto XY, así como deseamos saber el valor del ángulo Z y el valor del ángulo X, para lo cual procedemos primero a calcular la longitud XY. Esto lo calculamos fácilmente mediante el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, dice que el primer cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, en este caso el otro cateto viene a ser 5 elevado al cuadrado, es igual al valor de la hipotenusa elevada al cuadrado, es decir, a raíz de 41 elevado al cuadrado. En este caso, el 41 eliminamos el radical con el 2, entonces nos queda que x, y al cuadrado viene a ser 5 al cuadrado 25, y acá hemos eliminado el radical con el 2, entonces nos queda igual a 41. Nos queda que xy al cuadrado viene a ser igual a 41. Este valor de 25 tiene un signo de positivo, por lo tanto pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado, es decir, menos 25. El valor del cateto xy al cuadrado vendría a ser igual a la resta de 41 menos 25, es decir, igual a 16. Acá sacamos raíz a ambos lados, entonces nos queda que el valor de xy vendría a ser igual a 4. Por lo tanto, podemos colocar que la longitud del cateto XY vendría a ser igual a 4 unidades. Ahora procedemos a hallar el valor del ángulo X. En este caso vamos a hallar el valor del ángulo X relacionándolo con el lado opuesto, es decir, con este lado y con su hipotenusa. Por lo tanto, el lado opuesto con la hipotenusa vendría a ser la función seno, de acuerdo a la mnemotecnia de SOHCAHTOA.
Por lo tanto, podemos decir que el seno del ángulo X viene a ser igual al lado opuesto, es decir, el lado opuesto al ángulo X viene a ser 5, dividido entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa viene a ser igual a raíz de 41 unidades. Entonces tenemos que el ángulo X viene a ser igual, este seno pasa al otro lado de la siguiente forma, seno elevado a la menos 1 de 5 dividido entre raíz de 41. Esto es lo mismo que decir que el ángulo X viene a ser igual al arco seno de 5 dividido entre raíz de 41. Resolviendo esto en nuestra calculadora científica nos daría que el valor del ángulo de X vendría a ser igual a 51.34 grados sexagesimales. Es decir, nosotros podríamos colocar este valor acá. Este ángulo vendría a ser igual a 51.34 grados sexagesimales. Finalmente, nuestra última incógnita viene a ser la medida del ángulo Z. Sabemos de que en todo triángulo, la sumatoria de sus tres ángulos, de la medida de sus tres ángulos, viene a ser igual a 180. Es decir, la medida del ángulo Z más la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y viene a ser igual a 180 grados sexagesimales. En este caso, la incógnita viene a ser el ángulo Z más el ángulo X. En este caso, el ángulo X ya lo hemos calculado anteriormente, que viene a ser 51.34, más el ángulo Y. En este caso, el ángulo Y viene a ser igual a 90 grados sexagesimales, viene a ser igual a 180 grados sexagesimales. Entonces tenemos que el ángulo Z más la suma de estos dos valores, que vendría a ser igual a 141.34, viene a ser igual a 180 grados sexagesimales. Entonces tenemos que la medida del ángulo Z viene a ser igual a 180. Este valor que está positivo pasa al otro lado de la ecuación con signo negativo. Por lo tanto, 180 menos 141.34. Por lo tanto, tenemos que finalmente el ángulo Z tiene una medida de 38.66 grados sexagesimales, lo cual lo podemos colocar de la siguiente forma. La medida del ángulo Z vendría a ser igual a 38.66 grados sexagesimales.